Comienza el segundo programa de Economía sin Corbata. Hoy vamos a hablar de bonos. No, de bonos. En una época en la Argentina, cuando hablábamos de bonos, nos referíamos a los lecops, a los patacones. Con eso te pagaban el trabajo en el 2002. Si tenías trabajo, claro. Hoy en la Argentina, hablar de bonos es hablar de emisión de deuda. Es hablar de mercado de valores. Y es hablar hoy de la bronca que tienen los fondos buitre y sus amigos, porque la Argentina logró colocar en el mercado bonos por 1.416 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿El mercado se volvió nacional y popular? ¿Qué se viene? ¿El plan Timbear ahora? ¿O de que está Kicillof que tenemos? ¿Una bolche de valores? Lo cierto es que nos estamos endeudando. Y decíamos que, muchos decían que uno de los logros más importantes del kirchnerismo era el desendeudamiento. ¿Por qué ahora estamos festejando que nos estamos volviendo a endeudar? ¿Qué es lo que pasa con esto? Bien, vamos a hablar de los bonar. Y vamos a hablar de los inconscientes que decidieron comprar deuda argentina después del bardo que hicieron los fondos buitre. Y atención, chicas, porque hoy viene Augusto Costa, el secretario de Comercio. Cuando digo chicas, hablo de pymes. Las pymes son las empresas chicas. Augusto Costa es quien reemplazó a Guillermo Moreno. Nos acordamos todos de Guillermo Moreno, por supuesto, el polémico Guillermo Moreno, el funcionario más odiado del gobierno nacional hasta que llegó Kicillof, que inventó el congelamiento de precios y dejó el INDEC muy ordenadito. Le vamos a preguntar a Augusto Costa por el INDEC. Y también le vamos a preguntar por el consumo. Por esta idea de endeudarnos en cuotas. Esta idea de no ahorrar, sino gastar. Siempre nos dijeron que lo que había que hacer era ahorrar. Guardar el mango para que en algún momento pudiéramos hacer una compra más grande, para cuando viniera la mala. Siempre llegaba la mala antes que la compra grande. Pero ahorrábamos hasta que llegó el corralito. Y ahí sí, tuvimos la certeza de que el ahorro era la base de la fortuna. Pero la fortuna de los bancos. No para todos. O sea, algunos llamaron por teléfono, la sacaron. No quedaron todos adentro del corralito. En fin, vamos a hablar de esto con Augusto Costa. De este plan del gobierno por consumir. Por esta idea de que lo que hay que hacer es gastar. Para así nosotros nos endeudamos, gastamos dinero, los productores generan trabajo y así estamos todos contentos y felices como en las publicidades, por lo menos en la publicidad del gobierno nacional, ¿no? Que se hace con la plata de los jubilados. Bien. Y vamos a hablar de la hora 12. Con este contador. Mirá lo que es esto. Mirá cómo corren los números. El número que tenés primero es la cantidad de operaciones desde el 13 de septiembre del 2014. La cantidad de veces que alguien utilizó la hora 12, que un comprador decidió utilizar la hora 12. 9.483.000 operaciones y siguen ahí contando. Y abajo es la facturación de la hora 12. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del plan de consumo, de la facturación, de esta idea de comprar televisores, ¿no? Los vagos comprando televisores para ver partido de fútbol. En fin. Vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de los bonar, vamos a entrevistar a Augusto Costa y también nos vamos a preguntar por los problemas del consumo. Porque el consumo algunos problemas puede traer también, por ejemplo energéticos, hay que invertir en infraestructura, porque si no se te corta la luz cuando prenden el aire acondicionado, todo lo que se compra en el aire acondicionado. Hay que invertir en gas, sino que consumo, pero bueno, bancate que no haya gas cuando viene el invierno. ¿Cómo es? Vamos a preguntarnos eso también y lo vamos a comparar con América Latina, con el consumo en América Latina. Todo esto que te conté acá en Economía sin Corbata. Quédate. Arrancó Economía sin Corbatas. Agustín Datelis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo va, Luquín? ¿Cómo le va? ¿Todo sin corbata? ¿Estamos listos para empezar? Perfecto. ¿Estamos como tenemos que estar? Ahí es. ¿Estamos bien? Así es. El hora 12 estaba contando. Después lo vamos a analizar. Pero cortito. Una definición. Algo para decir de este contador.
Una cada uno. Cortito. La verdad, un programa que viene teniendo mucho éxito, ¿sí? Lanzado en septiembre de 2014. Economía sin curva. El nuestro también, los dos. El programa Ahora 12 también. Sí. Como instrumento para financiar el consumo. Cuando vos querés motorizar la economía, y hoy vamos a hablar de eso, tenés que dinamizar el consumo. Y una herramienta y uno de los objetivos es la financiarización del consumo. El programa Ahora 12 apunta a eso y ahí tenemos los números. Después, más adelante, vamos a ver la dinámica que tiene eso, que es muy interesante. Cuidado, porque tal vez estamos llevando a que las masas vayan a consumir con el Ahora 12 y hoy no está disponible. Hoy lunes no está disponible. Va de jueves a domingo. En la mayoría de los productos, claro, que están incorporados. ¿Compraste con el Ahora 12? Yo compré con el Ahora 12, sí. Qué suerte. Está buenísimo el contador. Me regalaron la producción. La pantalla esta, me pregunto si la compramos con el Ahora 12. Con el Ahora 12, no sé. Hubo emisión de bonos. Así es. Bonar 24. Vamos a hablar de eso también. Yo tengo una primera pregunta. No sé si es la que va, no sé si es la que tenemos en rutina, pero es la que yo me hacía. ¿Quién compró el Bonar 24? Mirá, inversores, mayormente del exterior, ¿sí? O sea, cuando vos mirás los datos, da cuenta de que más o menos un 80% de quienes compraron bonos están afuera del país, en Europa, ¿sí? Y esos fueron los interesados, lo cual te demuestra que hay un interés en Argentina muy importante, evidenciado por los números, ¿no? Digo, se recibieron órdenes muy por encima de lo que el gobierno pensaba inicialmente colocar del bono. Muy bien. Si les parece, vamos a ver las repercusiones de esta nueva emisión de deuda, de este bono que ya existía. Es una nueva emisión del Estado argentino, del Bonar 24. Vamos a ver cómo repercutió esto en los medios. Vos podés estar consiguiendo dólares que a la larga te resultan muy caros. Vos no querés solamente dólares financieros. Es fácil paliar la falta de dólares en las reservas del Banco Central endeudándote. Es la historia de Argentina camino a la crisis del 2001, es la historia de Grecia, que es, mirá, la gente se lleva la plata y ¿cómo hago? Voy y le pido al Fondo Monetario que me la dé. Y fíjate qué paradoja, ¿no? El gobierno termina festejando ayer y hoy haberse endeudado a un 9%, lo que a mi juicio es como si estuviéramos tomando droga, porque un 9% es carísimo. Que nunca ha habido desendeudamiento. Cuando vos me decís, ahora han decidido endeudarse, no es ahora. Por definición de déficit fiscal, si vos tuviste déficit fiscal en los últimos 5 años, alguien te lo financió. Entonces, lo que no está ocurriendo en la Argentina es que no te estás endeudando con los externos porque te embargan. Entonces endeudaste al Banco Central y al ANSES. Hay interés en colocar dólares, pero claro, a tasas altas, ¿no? Ese es el punto. A ver. Esto fue alrededor del 9% anual. La ciudad de Buenos Aires, Macri colocó al 8,95, que casi es 9, y ayer el costo salió 9%, cuando las tasas de interés internacionales son bastante más bajas. No hay nadie en el mundo que compre un título de Argentina, así que somos un país financieramente aislado. Bueno, habría que medir el riesgo fruta también, ¿no? Sí, no, además, la riesgo verdad país, que... se dice cada cosa. Bueno, dos observaciones cortitas. A ver. Mira, primero voy a tomar algo de la primera parte, cuando habla Martín Lustó, que hace referencia a dos cosas. Él habla primero del 2001. Me parece que ahí está perdiendo de vista el nivel de endeudamiento que tenía en ese momento la economía y el nivel de desendeudamiento fuerte que tiene la economía ahora. Está trazando un paralelo sobre cuestiones completamente diferentes. Y por otro lado hace referencia al Fondo Monetario. Él dice, no, esto es como Grecia, que hacen falta dólares, voy y se los pido al Fondo Monetario. Le quiero avisar a Martín Lustó, si está mirando el programa, que el Fondo Monetario no tiene nada que ver acá, que en el año 2006 Argentina decidió pagarle en efectivo lo que se le debía y que esta deuda, a diferencia de la del Fondo Monetario a la que él hace referencia, no tiene condicionamientos. Eso es fundamental. Debe estar así Martín Lustó en este momento. Ahora, la champaña para arriba. Un par de cuestiones. Se cayó el mito de que Argentina tenía que acordar con los fondos buitres para poder recibir fondos del exterior, digamos, y se mostró que hay un deseo del mercado internacional por comprar bonos emitidos por Argentina. Y después,
el desendeudamiento, el proceso de desendeudamiento abierto a partir de la reestructuración de la deuda, este canje de bonos que se hizo en 2005 y en 2010, que tuvo una adhesión del 92,4% de los acreedores, es un proceso que te da una espalda de soberanía e independencia para tomar este tipo de decisiones y acceder al mercado de financiamiento internacional sin condicionamientos, sin los condicionamientos tradicionales que el mercado internacional, a través de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, históricamente puso a la Argentina. Argentina, el primer crédito que toma con el fondo es en 1957. Desde ahí en adelante, hasta 2006, que se decide cancelar la deuda que teníamos con el fondo, fueron siempre todas deudas tomadas con paquetes de ajuste, condicionamientos, por ejemplo... Que vos decís justamente, Tomás, cancelar la deuda, pero ahora nos estamos endeudando de nuevo. Pero no me quiero adelantar, porque tenemos preguntas que dejó el Bonar 24, que la vamos a ver en placas, en estas, aquí, en esta pantalla van a aparecer, las preguntas que dejó el Bonar 24, a partir de esta emisión de deuda. No, sale allí en la pantalla. A ver, la primera pregunta que nos deja el Bonar: ¿el conflicto con los buitres afectó de algún modo esta operación? Un poco lo que decías vos, Tomás, recién. ¿Vos qué decís, Agustín? ¿Afectó o no afectó el conflicto con los buitres? Y mira, evidentemente no. Basta mirar los números, digo. O sea, vos mirás, Argentina inicialmente quería colocar, y así lo anunció, 500 millones de dólares. Se recibieron órdenes por más de 1.800 millones de dólares. Terminaron aceptándose 1.416 millones, como decías recién en la apertura. Bueno, esto da cuenta de que eso que nos decían el año pasado, de que a partir de esta idea que pretendían instalar de default técnico, default selectivo, ¿te acuerdas que decían si no le pagan a los fondos buitres viene algo así como el fin del mundo, la tormenta perfecta? Nada de eso ocurrió, al contrario. Hoy hay un apetito de los inversores por los bonos de Argentina muy fuerte, evidenciado en los datos, ¿no? Que lo decimos nosotros. Para entender esto un poquito más, porque yo me imagino que está viendo en la casa justamente... La primera premisa de este programa es que tratemos de entender un poco más lo que pasa con la economía. Y veo que ustedes que entienden, y salió mismo los funcionarios del gobierno tranquilamente a explicar esto de, se ofrecían, bueno, un poco menos de 500 millones y al final salieron 1.400. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que vos vas a pedir 500 pero al final 1.400? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Uno sale con una idea y después se dice tantea al mercado, ve qué ofertas recibe, digamos. La gente se tiene que anotar. Los viene un montón de gente a decir yo quiero. Dependiendo cómo esté estructurada cada operación, pero por lo general es eso, digamos. Los inversores extranjeros, locales o quien sea, se empiezan a anotar en una suerte de libro y dicen yo quiero tantos bonos y pago esto. Entonces ahí el Estado o el que emite la deuda, porque por ejemplo recordemos que YPF también esta semana absorbió una suma similar, 1.500 millones de dólares, también, digamos, todos salen al mercado y dicen, bueno, ¿cuánto podemos tomar? Y el Estado después decide, bueno, hasta acá acepto. Y eso fue lo que sucedió. Vamos a ver cuál es la otra pregunta que nos dejó el Bonar 24. Y esto les preguntaba yo al principio, lo decía también en el monólogo. ¿No era que nos estábamos desendeudando? Sí. ¿Era una bandera del gobierno nacional el desendeudamiento? ¿Por qué ahora el gobierno está festejando que nos endeudamos? A ver, la política que se viene llevando adelante el último tiempo es de desendeudamiento. ¿Cómo se mide el nivel de deuda de una economía? La deuda en relación al Producto Bruto. Primera cuestión importante, Argentina ha venido reduciendo significativamente su nivel de deuda en dólares. Y esto es importante. Te marco algo, mira, el Banco Interamericano de Desarrollo en la década del 90 llamaba al pecado original de las economías latinoamericanas endeudarse fuertemente en dólares. ¿Por qué? Porque eso te genera una mochila muy pesada, una carga muy fuerte de deuda en una moneda que no es la tuya, y después ahí vienen las restricciones, vienen los acreedores fuertes, tu incapacidad de pago y las condicionalidades que te limitan el crecimiento. Hoy Argentina tiene un nivel de deuda en dólares en relación al PBI de alrededor del 10%, de los más bajos del mundo, pero de los más bajos del mundo lejos. Eso da muchos grados de libertad a la economía. Eso se mantiene. Este año hay vencimientos de deuda, vencimientos muy importantes a pesar del desendeudamiento, porque es un año donde caen vencimientos fuertes como en octubre el BODE en 2015. Lo que se emite de deuda este año es menos que lo que hay que pagar por vencimientos, con lo cual el proceso de desendeudamiento sigue su camino. Ese nivel de deuda en relación al producto va a seguir cayendo, y más aún porque este tipo de políticas te llevan a aumentar el Producto Bruto, a que la economía crezca, porque vas consiguiendo los dólares que necesitas en el camino. Entonces ese aumento del crecimiento y esa caída del nivel de deuda hace que el desendeudamiento siga avanzando. No es cierto lo que algunos quieren instalar. Hay algo fundamental en lo que dice Agustín. Digamos, hay que diferenciar
en la economía, por lo general cuando uno piensa en los números, entre la foto y el video, digamos. Argentina experimentó un proceso de desendeudamiento a lo largo de los últimos 10 años. En este año empezó a tomar deuda porque consiguió tasas más accesibles y además no es que se festeja el endeudamiento, lo que se festeja o lo que se destaca es que Argentina efectivamente pudo conseguir crédito a tasas altas, pero digamos, entendibles, menores que las que te querían imponer, sin condicionamientos y a pesar de los buitres, digamos, a pesar de que todo lo que veíamos al principio de lo que decían los economistas del establishment, ¿no? Que nadie quería bonos argentinos. Vamos bueno, eso es lo que ¿Qué más nos dejó el Bonar 12? Otra pregunta, a ver. Después de esta operación, ¿puede decirse que la Argentina no es interesante para el mercado financiero internacional? O sea, con lo que pasó esta semana, ¿qué pasa con el mercado internacional? ¿La Argentina es un jugador importante, no es un jugador importante? ¿Es atractivo, no es atractivo? Mira, es atractivo y es muy atractivo y a las pruebas me remito. No es que lo diga uno porque está opinando. Digo, cuando vos planteás una colocación y recibís el triple de intención en términos de monto, porque acá no es que alguien dice a mí me gusta más, me gusta menos, le creo o no le creo. Estos son tipos que vinieron y pusieron la plata arriba de la mesa y están tomando decisiones con su dinero, con lo cual es evidente que Argentina hoy es atractiva por su desendeudamiento, lo cual implica un nivel de solvencia muy elevado. Esto quiere decir, ¿alguien duda de que Argentina va a poder pagar estos bonos en dólares? Nadie duda de eso. ¿Por qué? Porque el nivel de desendeudamiento te permite poder pagarlo fácilmente. El potencial de la economía argentina es muy fuerte y eso se ve en los números, a pesar de que algunos querían instalar la idea de lo contrario. Vamos a ver la siguiente pregunta entonces. ¿Se pagaron comisiones a bancos intermediarios como en otras operaciones de emisión de deuda? O sea, para esta emisión de deuda, ¿hubo que pagarle a alguien, Tomás, para emitir estos bonos? No se pagó a nadie, no hubo intermediarios contratados, no hubo ningún banco internacional como sí hubo en operaciones como el Megacanje, donde se destinaron a 7 bancos 150 millones de dólares. ¿Por qué, ¿Por qué si se puede emitir sin pagar comisión? Bueno, es parte de cómo está estructurado el negocio del mercado financiero internacional, digamos, y es algo también de lo que le duele mucho a este sistema donde conviven buitres y fondos de inversión y bancos poderosos de todo el mundo. Digamos, y ese es el negocio que también se decidió no convalidar con esta emisión. ¿Me dejás agregar una cosita que es importante? Cuando vos analizás qué es lo que está pasando con los fondos buitre, por qué este comportamiento que están teniendo con Argentina y por qué la justicia de Estados Unidos también da lugar a que esto ocurra, yo creo que esto justamente, esta postura argentina de no estar pagando comisiones a intermediarios, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque se ha elegido un camino que no es funcional a los negocios de estos grandes grupos financieros concentrados y la política de desendeudamiento tiene que ver con eso. Pero ¿sabés qué es lo más importante? No solo le quitaste un negocio que les duele porque es plata que ellos estaban acostumbrados a ganar con la deuda de las economías en desarrollo, le quitaste la herramienta de poder diseñar tu política económica desde afuera porque dejaron de ser acreedores importantes. Creo que atrás de todo esto está ese concepto. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Las dudas, las preguntas que nos dejaron en esta emisión, esta nueva emisión del Bonar. ¿Esta deuda viene con condicionamientos o receta de política económica? Lo decíamos recién. Se emite una deuda, en este caso, no tiene condicionamiento. No, lo decíamos recién, no tiene ningún no hay ningún tipo de exigencia a cambio de recibir ese dinero. Muy bien, hay que estar siempre muy atentos, ¿no? A tener cuidado de que el Fondo Monetario Internacional no vuelva a intervenir. El que compra estos bonos los compra y no le dice a Argentina, te los compra a condición de... No, son un montón de inversores atomizados por ahí. Y que además al tener bajo nivel de deuda no tienen... A ver. Las preguntas que nos dejó el Bonar 2024, la tasa de interés que vamos a pagar. Esto es importante, ¿no es un poco caro? ¿No es caro este 9% anual? ¿No es mucho? Si vos lo comparás, sí, algunos lo usan como muletilla. Si vos lo comparás así en términos de números nomás contra lo que pagan otros vecinos nuestros, vas a decir, y sí, porque hay economías alrededor nuestro que pagan 4%, 5%. Ahora, recién hablábamos de condicionamientos. En esta postura argentina de no tener condicionamientos, en este enfrentar el accionar de los fondos buitres, es que se explica esa tasa. ¿Por qué? Porque muchas de las políticas económicas que lleva adelante Argentina en el último tiempo, a los mercados internacionales no les cae bien la disputa con los fondos buitre y esto que están haciendo a través del juez Griesa de tratar de interceder en nuestros pagos de deuda reestructurada, hacen un ruido, generan incertidumbre y explican estas tasas un poco más altas. Ahora yo te digo, nadie mide el beneficio del no condicionamiento. Digo, en esas 2 o 3 puntos más de tasa que vos pagás, también está tu soberanía económica, que está evaluado ahí adentro, y
virtud evitar el hecho de los condicionamientos. Creo que si uno mira eso contra pagar 2, 3 puntos más de tasa eventualmente, bueno, bienvenido sea desde mi punto de vista ese camino. Conversamos con Aldo Ferrer en la radio y él lo definió así: es una suerte de inversión en soberanía. Muy bien. Y una cosa importante, y ya cerramos este bloque, lo vamos a ver en algún otro programa, pero una cosa interesante que cualquiera puede invertir también en estos bonos. Sí. Que no es solamente el que viene de afuera, el mega inversor. Vos en tu casa te puedes asesorar un poco y con una mínima cantidad de dinero también podés invertir en estos bonos entre las otras opciones que ofrece la bolsa argentina. Así que atentos también con eso. En algún programa vamos a tratar este tema. Se emitió el bono 24. Nos vamos al corte, todavía nos queda un montón por delante. La hora 12, Augusto Costa, vamos a hablar de consumo, lo vamos a comparar con América Latina. De todo, no te vayas, dale.